Entonces, bien, buenos días. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, observación. Veo que está el chat también abierto. Perdón, voy a colocarlo acá. Ok, sí. Buenos días a todos. Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, observación, o simplemente comenzamos con lo que estábamos discutiendo en la clase pasada. ¿Estamos bien? ¿No hay preguntas? Perfecto. No olviden que siempre pueden usar el chat o pueden, digamos, abrir su micrófono si quieren hacer alguna pregunta. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso de la última clase. Estas clases han estado un poquito más técnicas, creo yo, pero es porque quiero que derivemos bien este tipo de expresión, pero después vamos a volver a algo más conceptual, pero han sido un poquito más quizás técnicas, digamos, en el sentido de conceptos, pero que los estén estudiando no son muy fáciles, digamos, un poco profundos. Entonces, vamos a partir haciendo un pequeño repaso de lo que hemos discutido. Entonces, las cosas importantes que espero que hayan aprendido, esencialmente, la imagen que tenemos es que si tengo un sistema o toda esta construcción, todo este constructo que hemos hecho, que motivado un poco los trabajos de Boltzmann y Gibbs, entonces tuvo la idea muy, muy interesante de decir qué pasaba si colocaba un pequeño sistema en contacto con uno grande. Toda esta construcción que hemos hecho se basa solo en esta idea. Este muy simple y usar la idea de Boltzmann que cuando llegaba a los sistemas de equilibrio, por supuesto, los microestados o la entropía se maximizaba. Usando esa idea, entonces, fue que llegamos a los resultados que voy a volver a escribir simplemente para enfatizar, digamos, las cosas, digamos, que hemos ido encontrando. Entonces, tenemos un termostato, un sistema que es muy grande. Nunca olvidar, alguien dice, pero ¿cuál sería el equivalente a un termostato? Es un sistema que el número de constituyentes es casi infinito. Es lo que llamamos límite termodinámico. No he hecho mucho énfasis en eso hasta ahora, pero quisiera comentarles eso. O sea, tengo dos sistemas en contacto aislados con paredes adiabáticas. Entonces estos intercambian, si quieren, calor. Y este acá es muy grande, entonces este es un termostato. Entonces, si quieren, mentalmente, nunca se lo he dicho, pero formalmente es como si el número de constituyentes que tiene es casi infinito. Eso lo quiere decir un punto de vista físico. Y lo que hemos visto, este sistema pequeñito, debido al contacto que tiene con este grande, puede tener distinta energía, a diferencia de la forma como se los había enseñado, como Boltzmann pensaba que eran las cosas, que estaba aislado, esto puede intercambiar energía. Y la pregunta entonces importante que nos hicimos fue, ¿cuál era la probabilidad de encontrarse en una configuración ER, donde teníamos distintas configuraciones que pueden tener igual energía? De hecho, lo que mostramos fue, al estar entonces con el termostato, es esto, y espero que esto no lo olviden, cada vez que tengan un sistema que lo puedan aproximar, un sistema pequeño con uno grande, siempre ocupen este tipo de expresión porque inmediatamente van a saber cómo es la distribución de lo que sea, digamos. Entonces, muy útil. Donde z es una función muy, muy importante y la llamamos la función partición. Esta función que aquí parece ser simplemente una función, digamos, bueno, al principio es función de la temperatura, también es el volumen, el número de partículas, es simplemente lo que yo sumo sobre todas las configuraciones y hace que la probabilidad sea 1. Pareciera ser simplemente una constante, pero, pero tiene un rol mucho más importante, digamos, la función partición. En realidad va a mover el futuro que cualquier sistema, si yo soy capaz de conocer la función partición, entonces en la práctica conozco mucha información del sistema en cuestión. ¿Y por qué? Las primeras cosas que les enseñé es que la función partición, o la función, en realidad no función partición, sino el logaritmo de ella, es la función generatriz. ¿Ok? ¿Qué es eso? La función generatriz, entonces tiene la cosa interesante que me dice que, por ejemplo, si quiero calcular el valor medio de la energía, simplemente eso va a ser simplemente menos 1 partido por beta de logaritmo de la derivada de a de beta, el logaritmo de z, donde beta, si es que alguien se olvidó, es simplemente 1 partido por kt. Muchas veces más cómo usar este beta que la temperatura para calcular. Y lo interesante es que la varianza, a su vez, que es simplemente en nuestro caso, o la varianza al cuadrado en realidad, que es simplemente el promedio de tomar e menos el valor medio, es decir, cómo fluctúan las cosas con respecto al promedio, y esto elevado al cuadrado, por supuesto, y promediado. Eso es simplemente la segunda derivada de esta cantidad, y así cualquier otro acumulante. En realidad, la gracia es que uno, derivando esta función, uno obtiene todas las funciones características del problema. Eso es lo que llamamos la función generatriz, es decir, que a partir de esta función partición,
sí, que es función de z, pero lo escribimos con función de 1, o sea, es función de la temperatura, pero lo escribimos con función de beta, que es 1 partido por la temperatura. Entonces, al derivar, uno puede ir generando todas las cantidades que llamamos cumulantes o cantidades que caracterizan una distribución, ¿ok? Que son infinitas, pero simplemente aquí es derivar, y derivar es algo mucho más fácil que hacer otras cosas. Y lo otro interesante que hicimos fue que a partir, digamos, de dos cosas, a partir, bueno, en realidad definimos un nuevo concepto, ¿sí? Que fue que, como en este caso el sistema no está aislado, teníamos el problema de cómo definir la entropía. Y lo que les dije mentalmente, que era cómo entender la entropía en este contexto, ok, hubo que hacer una nueva definición, porque la entropía que les propuse inicialmente era simplemente K por log de los microestados, pero eso cuando el sistema tiene energía fija, pero aquí no tiene energía fija. Entonces, para hacer eso, la idea que hicimos fue simplemente considerar o imaginarnos en nuestra cabeza una especie de ensamble y nos preguntamos, bueno, tengo el sistema en algún instante con energía E1, E2, etcétera, hasta ER o más, y entonces lo que hicimos fue calcular la entropía como un promedio de las entropías de cada uno de estos sistemas, como si fuera un sistema aislado, y eso nos llevó a la conclusión de encontrar una forma un poco aún más general que nos dice que la entropía se puede escribir como K, simplemente suma sobre el microestado de la probabilidad de encontrar el sistema de ese microestado por el logaritmo de la probabilidad. En el caso que tuviéramos un sistema aislado, esto coincide con la definición que habíamos hecho antes, propuesta entonces por Planck, donde simplemente la probabilidad de cualquier estado es 1 partido por los microestados, un estado con respecto a todos los estados posibles del sistema. Así que encontramos esta expresión que es muy importante, de hecho, en teoría de información, a aquellos que les guste la computación, que hoy día está muy en boga, digamos, el análisis de muchos datos. Esto es lo que llamamos información. Simplemente el logaritmo de la probabilidad me dice la información de un sistema. ¿Por qué? Mientras la probabilidad es más chiquitita, mientras tengo más posibles cosas, entonces sé la información de algo. ¿Ok? Tiene que ver, en realidad, con la desinformación, pero le llaman información. ¿Ok? Entonces, si yo sé que algo tiene probabilidad 1, significaría que esta información sería 0, o desinformación 0 es que sé exactamente dónde está. Y cuando hay muchas posibilidades, entonces este número es muy grande y por lo tanto estoy muy desinformado. Entonces, eso es la idea esencial en la teoría de información. Entonces, lo interesante fue que usando dos cosas, usé esta nueva definición que les enseñé en la clase pasada, muy profunda, y esta expresión, o sea, usé dos cosas, lo voy a subrayar. Usé la definición de probabilidad y usé esta definición, digamos, de entropía. Con estas dos cosas mezcladas, entonces encontré un nuevo resultado muy interesante, que fue que encontré una relación entre reemplazando ese PDR con esta expresión de la probabilidad y encontramos, y fue ahí donde justo quedamos, está justo acá donde quedamos en la clase pasada, encontramos esta relación que va a ser muy útil para encontrar relaciones, ya no ver por qué, y a partir incluso de esta voy a derivar al fin la segunda ley de la termodinámica, pero vamos a ver que en realidad tiene mucho, mucho más interés. Es decir, que fue lo que hicimos, fue al reemplazar esto, encontramos que la entropía, que en principio es función solo de variables extensivas como la energía, el volumen, el número de partículas, ¿ok? Se me olvidó, voy a bajar el chat, acá está. Entonces, el número de partículas, eso entonces va a ser igual a la energía media. Obviamente, la energía media es la energía que vemos el sistema. Esto quizás no lo he hecho mucho énfasis, pero ahora voy a hacer énfasis porque lo voy a conectar por primera vez con la primera ley de la termodinámica. Nos dice que la energía media, por supuesto, es entonces la energía típica que tiene el sistema. Por lo tanto, lo llamaríamos la energía interna, la energía de más probabilidad que tiene el sistema, energía interna. Entonces, esto nos da esto y por otro lado vimos que la función partición no es función de energía promedio, sino que en realidad es función simplemente de la temperatura y va a ser una función de V y N. ¿Ok? Ahora esta expresión, que aquí parece ser un poco ilusa o muy simple, digamos que nos da una relación entre S, la función partición y T, en realidad si se fijan, lo primero que uno debiera observar es que esta función es una función de E, de V y N, y esta función es una función de T, V y N, donde, no olvidar algo importante, digamos, donde hay una propiedad que la relaciona, y aquí viene una idea muy, muy interesante, donde no olvidar que ds A derivada con respecto a la energía,
obviamente se refiere a la energía interna, que en este caso es E, pero me gusta recordarles que la sacamos a partir de las probabilidades, es 1 partido por la temperatura. Eso fue lo que aprendimos de Boltzmann. Entonces, ¿qué es esto? Esto que estamos viendo aquí es una idea que fue desarrollada incluso para hacer esto, fue hecha por, acá tengo una foto por Legendre, ¿ok? Entonces, vamos a colocarlo acá, no sé si lo han escuchado antes o no. Bueno, Legendre va a ser muy importante usando este tipo de idea, pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Legendre? Entonces, Legendre. Entonces, Legendre es de 1008, por aquí tengo 1008, 1000, o sea, 1000, ups, se me fue el lápiz, ahí está. 1008, 1833, 83, y es de esa época murió, 83, y es de 1752. Ahí está, lo tenía anotado por ahí. Entonces, Legendre, ¿qué fue lo que hizo? Fue que se dio cuenta que a partir de este estudio, ¿no? Estudiando este tipo de transformaciones, en realidad su idea es la siguiente, quizás la idea lo que él llamó transformaciones de Legendre, que va a ser muy útil, digamos, si miran casi todos los libros clásicos de termodinámica, que, que hacen mucho énfasis, que a mí no me gusta, pero les digo lo que hacen énfasis, es que cuando uno mira la termodinámica es como que hay cantidades físicas relevantes, digamos, que hay primero variables macroscópicas o variables de estado, que son como, por ejemplo, la energía, la presión, el número de partículas, y hay cantidades físicas que relacionan o caracterizan el sistema como la entropía. Bueno, uno puede descubrir que está la función partición, está la energía libre, que les voy a hablar hoy día, tenemos la energía también de Helmholtz y también tenemos otras energías libres. Entonces, y lo que uno hace es la entalpía, por ejemplo, y uno se pregunta qué relaciones tiene una función con otra, y si uno mira estos libros clásicos de termodinámica, parece ser casi un curso de cambio de variables, o un curso de varias variables, donde una vez escribe funciones que son función de E, B, N, ahora T, B, N, o P, B, N, uno va cambiando unas variables con otras y el significado físico de cambiar las variables es muy distinto. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está detrás de eso? Uno como que se pierde mucho en la matemática, pero esencialmente lo que los quiero convencer y lo que va a descubrir Legendre es cómo transformar ciertas funciones en otras funciones de manera no trivial. Y su idea esencial, les explico la idea si es que no la conocen, es simplemente, su idea es muy simple, él pensó, y voy a pensarlo como funciones, no piensen todo en cantidades físicas, si tengo una función f de x, y lo importante en mi función f de x, o va a funcionar muy bien si esta función de alguna forma es monótona, ¿ok? O monótona en el sentido monótono. Cuando no es monótona, se puede usar la transformación, pero no es tan buena, pues se vuelve multievaluada. Pero imagínense, cualquier función que yo imagino es monótona. En nuestro caso, si estamos pensando físicamente en la entropía, obviamente como función de la energía, esperamos que a medida que yo aumento la energía, hay más posibles estados y por lo tanto el sistema tiene que crecer con ella. Así que justo es de este tipo de función monótona, una función que sea creciente. Lo segundo es que él se va a dar cuenta que si entonces toma una función monótona y en cada punto del espacio yo puedo calcular su derivada. ¿Ok? Puedo calcular f' de x, si quieren llamémoslo d a de x de f. Y eso lo puedo llamar una nueva variable y. ¿Ok? Entonces uso su derivada como una nueva variable. ¿Y por qué? Porque obviamente en cada punto del espacio yo puedo definir sin ninguna dificultad, puedo definir su derivada, además si es monótona, es una función creciente, por lo tanto yo puedo pensar si puedo construir una función que vaya de x a y, y la razón de que al ser monótona, entonces me asegura que haya biyectividad, es decir, que a medida que yo me muevo con x, crece y, por lo tanto, o decrece si fuera monótona decreciente, y por lo tanto puedo encontrar una relación con una y otra. Y lo que va a proponer entonces Legendre, que lleva su nombre transformado de Legendre, es decir, bueno, mira, lo que hay que hacer, uno puede definir una nueva función o si quieren, a partir de la función, yo puedo definir una nueva variable que es función GDI, que es simplemente tomar esta función y escribirla como función de GDI. O si quieren, al revés, voy a inventar una función GDI tal que se relaciona con mi función f de x a través de usar, primero que nada, su argumento es función solo de la derivada, ¿ok? Va a ser solo función de la derivada.
y a través de usar la derivada y la función. Entonces, veamos que si esto tiene lógica, o sea, yo defino una función, tengo que, tomo la derivada, tengo que invertirla, hay que hacer el trabajo de invertirla en cada punto del espacio y reescribo la función g de i a través de usar esta definición que está acá. La defino así. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Fíjense que si ahora toman la derivada, por ejemplo, de a de y, por ejemplo, si uno hace, por ejemplo, o de a de x de f, entonces fíjense, eso me queda la derivada de x por y menos g de y. Ahora, x e y supongo que son dos variables independientes, por eso puedo cambiar una a otra. Entonces la derivada de a de x me queda y la derivada de g de y de x es 0, porque son dos variables que las tomo como posibles independientes, por eso las puedo invertir. Así que me queda lo primero, obvio, que eso me dice que por construcción, si hago esta definición que usó acá Legendre, entonces por construcción me queda que df a de x vale y. Por otro lado, si tomo la derivada de y de esta expresión, entonces me queda d a de y de f de x. Al otro lado, entonces me queda la derivada de a de i de x por y, y por acá me queda simplemente de a de i de g. Obviamente, f es función solo de x, así que esto es 0. Y me queda entonces por el otro lado que d a de i de g vale de i a de x, así que vale x. Así que esta función g tiene esta interpretación, que voy a colocar acá, que es interesante, que me dice que si yo, ok, yo tomo una función monótona, calculo en cada punto del espacio su derivada. Después invierto y construyo una función g a través de relacionarla con f a través de esta relación que está acá. Es decir, que construyo g de i como tomo la función f de x, multiplico x por y, por supuesto, donde diga x después con mi cambio de variable, reemplazo x por y me queda una función de y. Eso es lo que hay que hacer. Lo que descubro, y eso es lo interesante, es que voy a poder tener una función f o g de i, tal que si ahora grafico y, esto también va a ser una función que va, bueno, va a tener derivada, etcétera. Y uno puede mostrar que la gracia es que ahora la derivada de esta nueva función es mi variable original, mi variable x. X es simplemente de g a de i. ¿Ok? Entonces esto fue lo que descubrió, digamos, o propuso Legendre, es decir, que yo tengo dos funciones y las voy a relacionar a través de su derivada. Esto va a ser únicamente definido si las funciones son monótonas. Si no son monótonas, puedo tener que hayan puntos que no estén completamente bien definidos. Pero entonces, ¿qué nos dice? Y ahora sí puedo volver a lo que les escribí antes. Nos dice que en realidad la función partición es, ahora sí puedo interpretarla, la función partición es simplemente, o el logaritmo de ella, es la transformada de Legendre de la entropía. ¿Ok? Eso va a ser lo que vamos a concluir. En realidad fue creado este problema para que fuera así. Entonces, la conclusión sería la función, no es solo la función partición, la función log de la función partición, que ahora es función de t, b y n, se fijan, ya no es función de energía, es la transformada de Legendre, y después en el futuro seguiremos haciendo transformada de Legendre, donde cambiaremos, por ejemplo, B por P, y se transformará en la entalpía. ¿Ok? Así uno va relacionando las distintas cantidades físicas que caracterizan el sistema. Es una buena forma de hacer un cambio de variable. Este es el cambio de variable que relaciona, fíjense, logré relacionar la temperatura, que era la derivada de la entropía con respecto a la energía. Ahora entonces me permite relacionar esto y a su vez me dice que la derivada de esta nueva función con respecto a la temperatura tiene que ser mi variable original, la energía. Por eso encontramos esta cosa muy particular de que tenemos que la energía está relacionada a la función partición o al logaritmo de esta función. ¿Ok? Entonces uno va encontrando ese tipo de cosas naturalmente. Entonces la función log de z es la transformación de Legendre de la entropía, que es función de E, D y N. ¿Ok? No sé si es claro para todos, simplemente un pequeño comentario matemático, pero ahora le vamos a dar un poco más de sentido físico, pero lo primero quiero simplemente atenderlo porque esto se puede usar, uno puede cambiar, por ejemplo, N por el potencial químico, etcétera, etcétera. Recuerden que, o sea, no olvidar que teníamos algunas propiedades como ds a d era 1 partido por t, pero también tenemos que ds, por ejemplo, A de volumen era la presión partido por la temperatura y ds al número de partículas era el potencial químico partido por la temperatura.
Por lo tanto, como eso me da a entender que no lo voy a hacer por ahora, pero me da a entender que si en el futuro yo quisiera cambiar una función, hacer una transformación de Legendre, de Legendre con su volumen, voy a generar una nueva función que va a ser función de, en este caso, la presión. Y eso nos va a dar esa función que llamamos entalpía, o que por ahí se las mencioné, creo, en una clase complementaria. Por otro lado, si lo hacemos con respecto a n, si yo quiero eliminar n y escribirlo con una nueva variable, entonces el par de buena variable que tengo que usar, por ejemplo, si fuera n, es el potencial químico. Entonces uno va a escribir una nueva función que va a ser el potencial químico. ¿Okay? En el futuro vamos a ver que eso también va a ser útil. El mismo potencial químico hace una buena función para definir cosas, pero van a ser a través de las derivadas que uno puede hacer cambios de variable, y este par, entonces, si quieren, me dice que puedo encontrar una relación entre E, T, o si quieren volumen y presión, o N y D, creando nuevas funciones que son transformaciones no triviales. Se hacen a través de esta transformación de Legendre, como uno puede conseguir nuevas funciones interesantes. Pero entonces, ahora sí, ya terminado este aspecto técnico, y ahora volvamos a lo interesante. Entonces teníamos esta relación muy útil que nos dice que la entropía es la transformación de Legendre, con esto que está acá, pero uno puede reescribir esta expresión de la siguiente forma, digamos, que va a ser muy útil. Es que lo que voy a hacer es simplemente, no sé si hay alguna duda o pregunta hasta ahí, me lo escriben o me lo mencionan. Pero lo importante es que, fíjense, acá tengo la temperatura, yo puedo colocar la temperatura, pasarla hacia acá, y reescribir esto con forma de energía. Y si uno hace eso, se escribe de la siguiente forma. Entonces, note que, vamos a colocar algo interesante, note que se puede reescribir la relación termodinámica de la siguiente forma. Podemos escribir eso como simplemente energía, multiplique por temperatura a ambos lados, multiplique por T, y entonces me queda la entropía por la temperatura, la paso hacia el otro lado, así que me queda esta relación que me dice que es T por S. ¿Ok? Y hacia el otro lado de acá, entonces, fíjense, me va a quedar, entonces, para que me quede la energía, multiplico la temperatura, después resto la entropía, y esta expresión de acá la paso hacia el otro lado, así que me queda menos, ¿qué es lo que me queda? Me queda menos K log de Z por T. Hay un T aquí, me faltó, T. Esto que está acá va a ser interesante porque se puede reinterpretar de otra forma, porque fíjense que esto tiene dimensiones de energía, ¿ok? Todo esto que está acá tiene, esto por supuesto es energía. Esto también va a tener dimensiones de energía, ya vamos a ver qué va a ser, y esto entonces tiene que tener dimensiones de energía. Y por lo tanto uno dice, ¿qué tipo de energía es esta que acabamos de descontar? Bueno, tiene un nombre, se le llama energía libre, es el nombre más usual, y fue propuesta por Helmholtz. ¿Ok? Entonces, Helmholtz lo que hizo fue, entonces por aquí tengo una foto de Helmholtz, ahí está. Entonces, Helmholtz lo que va a hacer, digamos, Helmholtz es de 1821 a 1894. Entonces, Helmholtz lo que va a interpretar esta relación que acabamos de descubrir y tratar de entender un poco mejor. Y lo que va a decir es que en realidad esto está acá, lo voy a llamar F. Vamos a escribir una energía libre Helmholtz, que la vamos a llamar menos KT log de Z, de la función partición, que es lo que hemos estado calculando hasta ahora. Y esta función no olvidar de T, de V y de N. Entonces, esto nos da una relación que nos dice esencialmente que F, energía libre, es la energía interna promedio que tiene el sistema, o con alta probabilidad, la energía probable, porque recuerden que en este caso vimos que las probabilidades eran muy picudas. No olvidar esa imagen. Entonces, esa imagen es correcta, que cuando el sistema entra en contacto, el estado es un estado muy probable. Si no, veríamos distintas energías y fluctuarían mucho. En realidad, fluctúa muy poco. La probabilidad tiene esta forma. No olvidar esa idea que hemos colocado por ahí. Entonces, Helmholtz encuentra esto, y esto lo interpreta de una forma muy, muy interesante. ¿Y por qué? Y por eso la llamamos energía libre, y por qué este concepto es tan importante. Es que, en principio, esto es toda la energía que tiene el sistema. Esta parte de acá, si quieren por acá, es la energía la energía, en realidad, es energía total del sistema. O sea, cuando volvemos y pensamos el sistema que está en contacto con uno chiquitito, ese E promedio es la energía que tiene el sistema, toda la energía interna que tiene. Pero
por otro lado, esta otra energía tiene que ver la entropía, no olvidarlo, tiene que ver con la desinformación, también lo asociamos a veces un poco con el desorden. Entonces, esta energía que está acá, en realidad es la energía del desorden, es la energía como tiene que ver como los microestados posibles que tiene el sistema, las configuraciones que va adquiriendo, y por lo tanto, esto en realidad lo podemos interpretar, y es la parte interesante, lo podemos interpretar como energía asociada al desorden. En realidad, esta energía asociada al desorden en general no es útil. Voy a explicar por qué no es útil. ¿Qué significa no útil? Y esta es la parte importante. Es que esta energía en realidad está asociada a algo que tiene que ver con las cosas microscópicas. Nuestra escala macroscópica, por ejemplo, pensemos en células, queremos que las células intercambien cantidades, que por ejemplo se reproduzcan, etcétera. Y por lo tanto, de toda la energía que tienen, esa energía la estamos usando a escala macroscópica o cualquier proceso que hacemos, incluso ustedes mismos, esto están haciendo ahora, pensar y estudiar, están usando su energía interna en hacer cosas macroscópicas. Pero uno se pregunta de toda la energía que tienen, cuál es la energía que están haciendo estas cosas que son macroscópicas, entre comillas, entre comillas, útil para nosotros a escala macroscópica. Entonces, lo que trato de convencer que esta expresión lo que nos va a decir es que uno puede separar toda la energía y restarle aquella energía que tiene que ver más bien con el mundo microscópico del desorden. Por lo tanto, F que está acá, el F que está acá da cuenta de la energía que nos queda útil para hacer cosas a nivel macroscópico. Así que F, y eso es lo interesante, F luego da cuenta de la energía útil a nuestra escala. Estoy usando esta palabra útil con un sentido cuidadoso, útil en nuestra escala. Es con la energía que podemos hacer trabajo, es con la energía que podemos hacer cosas en otra escala. O sea, cuando pensemos, ya me volveré y volveré a discutirles esto acerca de los motores con cuidado, ahora que voy a cuando les deduzca la segunda ley de la termodinámica, estoy casi listo a poder hacerlo. Entonces, van a ver que F va a ser finalmente con la energía que yo puedo hacer, por ejemplo, que un motor funcione. Es esa parte de la energía que podemos hacer cosas útiles y por eso uno la asocia a energía libre, esta energía que nos queda, que no está perdida, es simplemente que el sistema está vibrando a nivel microscópico, que está haciendo cosas, digamos, que podemos no sacarle provecho. ¿Ok? No sé si es claro para todos o hay alguna duda. ¿Está bien hasta ahí? Solo quiero convencer, por lo menos, que entienda esta idea, porque este concepto sí va a ser útil o va a ser práctico. Todo bien, muy bien. Entonces, seguimos avanzando con esta idea, digamos, de la energía. Entonces, tenemos esta energía de Helmholtz y uno, entonces, como les dije, uno puede hacer estas cosas bien, digamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, dado que tenemos energía libre de Helmholtz, vamos a tratar de, ahora sí puedo derivar, vamos a derivar y no postular, y después voy a tratar de explicarles cómo lo logró entender Clausius, lo que vamos a tratar de derivar ahora. Vamos a derivar al fin, derivar o deducir quizá. Deducción me gusta más. Deducción de la segunda ley de la termodinámica. Al fin ya tengo todos los ingredientes para hacer esto. Deducción de la segunda ley de la termodinámica. Por supuesto, cuando fue deducida por primera vez no fue así, pero me parece que es más racional así, termodinámica. Entonces, hemos hecho un montón de esfuerzo para poder llegar a esto. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Entonces, recuerdo la idea, bueno, todavía no se la he explicado cómo Clausius la derivó, lo voy a hacer, pero primero quiero derivarla bien. Entonces, la idea de Clausius era yo tenía un sistema S con entropía S, un sistema de entropía S prima quizás, y guardamos el asterisco como lo hemos estado usando para entropía total. Entonces, yo pongo estos dos, tengo dos sistemas, digamos, por ejemplo, están a distintas temperaturas, etcétera, los pongo en contacto y al colocarlos entonces en contacto, el sistema entonces entra y evoluciona y ahora, digamos, adquiere una nueva entropía simplemente de entrar en contacto entre estos dos estados, digamos. Entonces, el sistema buscará, no sé, por ejemplo, una temperatura intermedia, etcétera, donde se transmitirá calor y entonces el sistema encuentra una entropía final. Es decir, que lo que va a mover, y eso fue lo que va a escribir Clausius, va a decir que siempre la entropía final del sistema, que va a ser la suma de la entropía, va a ser más grande que la suma de la entropía del primer sistema más el segundo sistema. Esta es la idea de Clausius. ¿Ok? Entonces tenemos esto, está acá, va a ser Clausius, que nos hemos estado diciendo esto hace mucho tiempo.
Entonces queremos dar cuenta de este fenómeno que les estoy diciendo, de que cuando yo coloco dos sistemas en contacto, la entropía es una cantidad que crece. ¿Ok? No es simplemente la entropía del primer sistema más la entropía del segundo sistema. No es el desorden o la desinformación del primer sistema, la desinformación del segundo sistema, sumo las desinformaciones, me queda el sistema aún más desinformado. Eso es lo que nos está diciendo esto que les estoy tratando de convencer. Entonces, ¿cómo encontrar una ley o algo que nos dé cuenta de esta idea de Clausius? Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer simplemente voy a partir de nuevo de la energía media, que es la energía que tendría el sistema, y lo que voy a hacer es que esto sabemos que simplemente es R por PDR. ¿Ok? Simplemente la energía promedio es la suma de las energías, la confluencia de energía, por la probabilidad de tener una energía en ese estado R. Y lo que voy a hacer es que voy a diferenciar esto. Entonces voy a contar que el diferencial de energía, voy a escribirlo así todavía, pero es la energía, si quieren, quizás volver a usar la notación de U para recordar que la energía interna. Y esto entonces me dice que esto es DADR de DDR por PDR más simplemente, en este caso sería PDR por, perdón, DDR, perdón, ahí escribí mal la derivada. Entonces nos quedaría más simplemente ER por DPR. ¿Ok? Uno nos contaría esta expresión que está ahí que acabo de escribir. Entonces, para entender esta expresión y encontrar relaciones con cantidades que conocemos, lo que voy a usar es que me recuerdo que la probabilidad que está en una confesión ER es simplemente menos, ¿ok? Escribo ER por beta partido por Z. ¿Ok? Eso es lo primero que puedo usar. De aquí puedo, por ejemplo, darle algún tipo de expresión a ER, ¿ok? Para después poder tratar de sacar algo con ella. Entonces, de aquí, ¿qué puedo hacer? Bueno, de aquí puedo reescribir esto de la siguiente forma. Si aquí le aplicamos un logaritmo, entonces me queda log de PDR. Eso debería ser simplemente log de la exponencial, pero log de la exponencial, entonces me queda que es el argumento de la exponencial, me queda ER por beta, y acá me queda menos log de z porque está dividido por eso. Así que encuentro esta expresión que está ahí. Y de aquí puedo despejar, si quieren, para esta expresión que tengo acá abajo, cuánto vale ER. ER, como función de las probabilidades, es simplemente, lo paso hacia el otro lado, si quieren verlo así, me queda entonces que vale menos, ok, 1 partido por beta por ahora, dividido por beta, log de la probabilidad, ok, se lo pasé hacia el otro lado, menos 1 partido por beta log de z, ok. Simplemente hasta ahí es una igualdad, no he hecho nada que sea extraño. Y ahora esto lo puedo usar particularmente en esta expresión que está acá. Voy a usar esta expresión particularmente que tengo aquí para ver qué puedo hacer con ella. Entonces me va a quedar que el diferencial de entonces la energía o promedio de energía, eso entonces va a ser, primero tengo sumatoria en R de PDR, pero por EDR, pero eso vale menos 1 partido por beta log de PDR, menos 1 partido por beta log de Z por PDR, más, perdón, me falta el otro término que es simplemente más, este término que está acá, más sumatoria de R de PDR por D energía ER. ¿Ok? Entonces, ¿de qué me sirve esto que acabo de hacer? Entonces, puedo hacer algunas identidades útiles, digamos. La primera que puedo hacer es que, bueno, ¿qué tiene esto de acá? Puedo así hacer una igualdad. Fíjense que me queda me queda acá, y aquí está multiplicado, por supuesto, con un dPdr. Entonces, el primero me queda, simplemente me queda sumatoria de R menos, si quieren, saco 1 partido por beta de log de PDR por delta PDR menos sumatoria 1 partido por beta. Ahora, log de z no depende de R. Log de z es simplemente una cantidad que podemos escribir y dejarla afuera. No hay ninguna dificultad, digamos, en tenerla, digamos, sin digamos, no depende de la suma, si la puedo hacer afuera, así que me queda log de z, ¿de qué cosa? De sumatoria de dp de r, y además nos queda más sumatoria de r de la probabilidad de r por delta ER. ¿Ok? Ahora esto que está acá, ¿de qué nos va a servir? Sí, nos va a servir la siguiente relación, entonces nos va a quedar, ocupo algo importante, la suma de las probabilidades, sobre todas las configuraciones, vale 1, nunca hay que olvidar eso.
Y por lo tanto, si hago D a D el diferencial de esta cantidad, entonces me queda que me dice que el diferencial de esta cantidad siempre va a ser simplemente sumatoria de R por dpr igual a 0, porque 0 es una constante. Eso entonces me dice acá inmediatamente la expresión que le acabo de escribir, que esta parte acá entonces no está, es 0. Por lo tanto, ya puedo ir construyendo a poco lo que vamos a encontrar. Nos queda que d a de e, entonces vale simplemente menos 1 partido por beta, pero ese menos 1 partido por beta, si quieren no olvidar, eso es entonces kt, ¿ok? Sumatoria de R del log de PDR por DR de PDR, y tiene un término más que es el que está al final, que es simplemente DR de la probabilidad de un estado R por el diferencial de R. Entonces nos queda esta expresión que está ahí. Pero esto ya nos podemos empezar a relacionarlos con cosas conocidas. La entropía, por otro lado, la habíamos definido como menos K sumatoria de R de PDR por logaritmo de PDR. Entonces, fíjense si ahora también hago un diferencial de la entropía para tratar de entender qué es lo que es. Entonces, el diferencial de entropía me queda que DADS vale menos K, sumatoria de R, de D a de PDR, de log de PDR. ¿Está bien? Y el otro término que nos queda, entonces, va a ser simplemente más sumatoria de R de PDR por la derivada, entonces, en este caso, de el logaritmo, pero la derivada del logaritmo entonces me queda simplemente 1 partido por PDR por dPDR. Obviamente estos dos términos se cancelan este con este y me queda de nuevo la sumatoria de PDR, pero ya les dije la sumatoria de PDR, debido a que la probabilidad se conserva usando esta propiedad que tenemos acá, entonces su diferencial es 0, por lo tanto me dice que este último término es 0 y por lo tanto me dice que el diferencial de entropía vale menos K, vale exactamente la expresión que está acá, que vale menos K por sumatoria del diferencial de probabilidad por log de PDR. Si miran, ese justo lo tenemos acá. Justo es el que está acá. Y por lo tanto, vamos construyendo eso un poco mejor. Nos queda que el diferencial de energía promediada o energía interna vale menos KT, así que me queda menos T por el diferencial de entropía. ¿Ok? Así que ya empiezo a encontrar algo un poco más interesante. Más, ahora me falta interpretar qué es esto que está acá, PDR por DADR. ¿Ok? Entonces, solo me faltaría interpretar este término y ya con eso vamos a encontrar una relación muy fundamental de la termodinámica que en realidad me va a dar la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Me faltaría este pedacito de término para interpretar qué es lo que tenemos correctamente. Entonces, para interpretarlo bien, tenemos varias posibilidades. Entonces, primero lo voy a hacer, digamos, simple, más intuitivo, y después hago una cosa un poco más cuidadosa. Entonces, primero intuitivamente. Entonces, intuitivamente, aunque me gusta más la opción más cuidadosa. Primero, intuitivamente. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, fíjense, tenemos DP, ahí tenemos un DADP, ADR. Entonces, lo que voy a hacer es que uno siempre puede pensar esto de la siguiente forma. Uno puede decir, ok, tomo esta sumatoria de R, de P de R, y quiero interpretar qué es. Entonces, esto fíjense que si uno hace lo siguiente, puedo escribir esto y agregarle un diferencial que me sea cómodo. En este caso voy a dividir esto por ejemplo, el volumen y lo multiplico por un diferencial de volumen. ¿Ok? Si hago eso, entonces me queda la probabilidad de PDR a dB por D. Bueno, ¿qué es DE a DR a dB? Eso es algo extraño, pero no es tan extraño porque en realidad si fuera la energía derivada con respecto a R, entonces sería la fuerza. Sabemos que la derivada de la fuerza, o sea, la fuerza es la variación de la energía con respecto a R. Ahora si lo derivo con respecto al volumen, fíjense, me queda el DADR y el volumen que me faltaría algo así como un área. Así que uno diría que esto debiera ser la presión asociada a presión. Voy a colocarle 2P, voy a colocar con cuidado presión y después la presión asociada a variar o modificar la energía ER, a variar la energía ER.
Es un concepto un poco extraño. Me dice, pero ¿cómo la...? Porque lo que pasa es como tengo muchas energías distintas, pues variando esta me da esta presión, pero también podría variar otra energía y me da otra presión, es lo que llamamos una presión parcial. Lo voy a hacer un poco mejor en mi segunda explicación, pero primero quiero darles algo que les parezca un poco más simple de entender, aunque creo que la segunda es mucho más clara, presión parcial. Entonces, si esto es algo así como la presión parcial, entonces fíjense que estaríamos diciendo que la suma de R de P de R, usé el P con dos rayitas porque dado que estoy usando la probabilidad, no quiero usar el mismo símbolo. Entonces me quedaría P de R por la presión parcial de haber variado el estado de R a V de R, y me queda entonces la multiplicación esto me queda la suma de la presión parcial por la probabilidad de tener esa presión parcial por el delta V. Bueno, y entonces, bueno, y por supuesto, obviamente no olvidar que la derivada de energía es menos la presión, así que hay un menos por ahí que se me fue, debería colocarlo por acá. Y por lo tanto, esta cantidad, que es lo que acabo de escribir, que es simplemente PDR a DDR, uno la puede interpretar como, la vuelvo a escribir acá, pero esta va a ser mi primera explicación, voy a hacer una segunda para que sea más convincente. Esto vale simplemente menos, entonces, ¿qué es esto? La probabilidad de tener una presión parcial PDR integrado por dB y la suma sobre todas las probabilidades, entonces eso debería ser la presión total del sistema o la presión por dB. Entonces estoy tratando de convencerlos de esta primera expresión que está acá, que quizás no es tan obvia, así que la voy a tratar de decir de otra forma. Pero eso es lo que estoy tratando de decir, que la suma de las probabilidades por variaciones de energía es la presión por el de volumen. Entonces, no sé si es claro. Me dan un solo segundo para tratar ahora de explicarlo de otra forma y ahí volvemos y lo volvemos a analizar si eso es correcto para que sea más fácil de entender, porque esta expresión, digamos, no es tan obvia a priori. Entonces, ¿qué otra explicación podemos tener? Entonces, voy a colocar explicación alternativa, que me gusta más la que voy a escribir ahora. Porque esta expresión es un poco extraña, ¿no? Dice, variamos la energía, ¿por qué parece la presión? Obviamente, nunca olvidar, variaciones de energía, tiene que haber fuerza, variada de energía, hay fuerzas, y si meto el volumen, entonces se transforman en presiones. Es un poco la idea de atrás de la expresión que le usé antes. Pero para hacer esto, mejor me voy a aprovechar de lo que les acabo de enseñar. Le enseñé que la entropía entonces era entonces la transformada de Legendre de, entonces acá teníamos la energía partido por T, bueno, no está colocando la carga promedio, y entonces acá teníamos menos, en este caso teníamos K log de Z de T, V y N. Entonces, fíjense, acá tengo una relación. De acá sé que la variación de la entropía con respecto al volumen, eso sí es la presión partido por entonces la temperatura. Y si varío, entonces al otro lado de mi ecuación, de la expresión que está acá, es decir, que varío el lado derecho con respecto al volumen, la energía es una variable independiente del volumen, así que el primer término es cero. ¿Ok? Y el segundo término que me queda acá, log, me queda la derivada, entonces de d a d de log de z, y por lo tanto me dice que, por otro lado, puedo interpretar la presión partido por el volumen como simplemente k de 1 partido por la función partición, derivada de a de b de la función partición, que es función de t, v y n. ¿Ok? Eso también me debería dar la presión. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago para interpretar y reconocer lo que les enseñé antes? Que me recuerdo que la función partición es simplemente la sumatoria de e elevado a menos er por beta sumado en r. ¿Ok? Sumado en todas las condiciones er. Y por lo tanto me queda que la presión, si quieren verlo así, ahora si quieren multiplico por el t para lo paso hacia el otro lado, ocupando la relación anterior. Entonces de acá, o sea, estoy ocupando esta expresión que está acá, la ocupo acá y ocupo la definición de función partición. Me queda que kt partido por z es la derivada de d a de volumen de la sumatoria de r de e menos er por beta. ¿Ok? Beta es la temperatura. Entonces tengo que derivar esta expresión y ver qué es lo que me da. Bueno, veamos qué me da. Entonces me da que me queda entonces que la presión, ¿ok? Entonces me queda que vale K por T partido por Z y la derivada de esto me queda la suma de R. Derivada de esto está acá, entonces me queda que baja menos, baja un beta, ¿ok? Y me queda también, al derivar, me queda entonces que baja de
ER a dB, ¿ok? Y todo esto multiplicado por la exponencial de menos ER por beta, ¿ok? Entonces me sale un signo menos hacia afuera. Por otro lado, fíjense que puedo usar este E que está acá, lo multiplico con ese exponencial, de nuevo me queda un PDR, entonces me queda que la presión vale. Entonces la presión vale KT. Recuerden que 1 partido por beta es KT, así que esto que está acá, no olvidar también ese que está ahí, lo voy a colocar acá abajo, es 1 partido por KT, así que eso me genera un KT acá afuera, me queda, entonces se va a cancelar eso, me queda un menos 1, sumatoria de R, ¿de qué cosa? De DR partido por dB por PDR. ¿Ok? Y entonces esto me permite encontrar la relación que le acabo de mostrar. Si paso el dB hacia el otro lado, me queda que esto vale con signo menos, me queda que es la sumatoria de DER por PDR, que es justo la misma expresión que les traté de mostrar intuitivamente antes. Les traté de mostrar que la presión, entonces traté de mostrarles que la presión por el volumen o por el diferencial de volumen menos es simplemente la sumatoria de las probabilidades por delta R, que es exactamente lo que vuelvo a reobtener esta vez usando este caso, la relación que habíamos encontrado entre la función partición y la entropía. Así que efectivamente este término que está acá, que es el que está acá, y ahí sí, ahora sí tenemos lo que va a ser muy útil para calcular. Hemos hecho mucho esfuerzo, pero esta es la relación que va a ser fundamental para calcular. Es que voy a reemplazar esta expresión que está acá, y vamos a encontrar una relación termodinámica que yo diría fundamental, que en realidad está escondida en la segunda ley de la termodinámica. La voy a derivar ahora una vez que la escriba, pero en realidad es equivalente a lo que voy a escribir ahora. Entonces esto me dice que la variación de la energía interna es simplemente menos la temperatura por el diferencial de entropía menos la presión por el de volumen. ¿Ok? Esto que insisto, bueno, a veces nos gusta más bien escribir la energía promedio del sistema es su energía interna. Nos gusta escribir un poco más con el DU, simplemente son equivalentes. No estoy simplemente, solo estoy usando notación que es la más usual. Encontramos esta relación termodinámica que voy a, entonces, ahí sí les recomiendo sacar sus lápices de colores, subrayar mucho esta expresión porque es una expresión muy útil. Vamos a ver que de aquí sale entonces nuestra segunda ley termodinámica. Entonces yo llamaría esto una relación fundamental termodinámica. Esta relación va a ser derivada a partir de la segunda ley. Como no le enseñé al revés, yo no voy a enseñar la segunda ley, voy a derivarla a partir de esta relación. Esta relación, entonces, lo que me dice es que la variación de la energía interna es igual a la variación de la entropía multiplicada por la temperatura menos P por D. ¿Y por qué eso va a ser tan importante en todo lo que hemos hecho hasta ahora? Porque les recuerdo que teníamos la primera ley de termodinámica que nos enseñaba la primera ley, nos enseñaba que había una relación entre la variación de energía interna, que era un diferencial, una variación del calor, que en principio no es un diferencial exacto, depende cómo haga el trayecto de las cosas, y el trabajo. Esta era nuestra primera ley de la termodinámica y simplemente dice algo obvio, que nos dice que el sistema conserva energía. ¿Ok? Esta es nuestra primera ley, que ya la tenemos muy guardada y muy estudiada y querida. Entonces, esta es nuestra primera ley. Y fíjense que aquí ahora acabo de encontrar una nueva ley o una nueva relación que relaciona la entropía y la presión y el volumen. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que, y aquí va a ser el primer supuesto, en el caso de que el proceso fuera reversible, y después lo hacemos irreversible, entonces en el caso de que el proceso es reversible, entonces en ese caso sabemos que el du es igual a un dq diferencial ahora más un dw, también un diferencial exacto, es decir, que solo depende de los valores extremos. Y ahora fíjense que tengo du y tengo du allá, y por lo tanto tengo estas dos relaciones. Du, entonces, menos t ds, y tengo menos p por dv. Por otro lado, sabemos que el trabajo, en este caso reversible, si es que hay una presión, trabajo, sabemos el caso reversible, lo estoy usando, pero para insistir, caso reversible, sabemos entonces que el de trabajo vale menos p a dv.
Y por lo tanto, a partir de estas dos relaciones, la relación de la primera ley y esta relación que llamé por ahora fundamental, entonces vamos a concluir que entonces simplemente vamos a encontrar una relación entre la entropía y entonces y el DTS. Parece que un signo malo, hay algo que no está quedando bien. Eh, no sé por dónde saca este menos de acá, debería ser más. Déjenme revisar si es que lo hice bien. Déjenme revisar si atrás tengo un fe de rato, si no voy a contar mal la ley. Ah, aquí puse un menos. Déjenme chequearlo acá. Volvemos hacia atrás, solo un segundo, solo para checar el signo correcto. Entonces, la entropía la habíamos definido entonces con este signo menos que está acá, ¿ok? Y entonces, cuando vimos nuestras relaciones, estas venían con un menos acá. Así que ese menos que tenemos acá nos queda con el signo menos. Entonces ese menos está bien y absorbido por la definición, porque eso es directamente la entropía. Así que cuando lo reemplace en el delta E, voy a sacar con cuidado para que no vean que se pierde. Entonces fíjense acá, el delta E viene con ese menos, así que esté por ese, no menos. Hay un fe de rata, así que voy a colocarlo con color rojo para que no haya problema. Entonces aquí nos queda un más. Ese más viene, bueno, acá también lo tienen. Eso que está ahí tiene menos KT, así que eso es T por menos K log de PDR, y eso entonces menos entropía. Así que si no me está quedando el signo, un signo extraño. Entonces nos queda más ahí. Y lo otro fue calcular esta segunda parte, así que eso nos dio P por dB, pero aquí había un más. Así que la relación fundamental, casi la escribimos mal, que grave habría sido. Es más T por ds. Entonces, eso nos queda más aquí T por ds, y entonces eso nos lleva a esta relación que era lo que quería contar, pues eso no tenía sentido. Nos va a quedar que entonces el calor es exactamente dt a ds. Y entonces esta es la primera vez, todavía esta no va a ser la ley de la segunda ley termodinámica, ya la voy a escribir, es casi, nos va a decir que cuando tenemos calor, el calor, cuando hay flujo de calor, esto es lo que nos está diciendo esta relación muy profunda que está aquí. Y ahora sí la vamos a tratar de entender y después voy a tratar de entenderla cómo Clausius llegó a esta conclusión tan profunda. Pero entonces Clausius dice, recuerden, el calor es transmisión de energía asociada al desorden, a la agitación. El calor, entonces, lo que hace, obviamente, tenemos por otro lado temperatura, que tiene que ver simplemente con la energía cinética que tiene el sistema. Entonces, cada vez que yo tengo dos sistemas y hay un flujo de calor, esto es lo que nos está diciendo, así que al fin podemos volver atrás a esta imagen. Entonces, obviamente, cuando pongo los sistemas en contacto, tiene que haber un calor que vaya, obviamente, Clausius diría, del cuerpo más caliente al más frío. Hay un flujo de calor hasta que el sistema se termaliza. Pero ese flujo de calor entonces va a hacer que haya un incremento de la entropía. ¿Ok? Eso es lo que hemos estado tratando de decir en esta expresión de acá. Así que cuando coloco dos sistemas en contacto, lo que vemos es que la entropía se incrementa. Lo que va entonces a proponer Clausius a partir de los trabajos de Carnot de máquinas, de máquinas, que ya lo voy a comentar, él va a concluir que entonces ese flujo de calor lo que tiene que hacer va a ser producir entropía. ¿Ok? Por eso hablamos de producción de entropía. La entropía en realidad va a generar desinformación, va a generar, si quieren verlo en esta imagen que teníamos inicial, desorden. Por lo tanto, lo que trato de decirles con esta expresión que está acá, que es muy, muy importante, pero todavía no es la segunda ley, va a haber una desigualdad, que la voy a explicar ahora mismo cuando ya no sean reversibles, pero si el proceso es reversible, lo que nos dice es que el calor lo que hace es que genera entonces un aumento entrópico. Y peor aún, fíjense que dQ es un diferencial exacto, ds es un diferencial exacto, y el factor que hace que esto sea un diferencial exacto es la temperatura. ¿Ok? Entonces anotamos esta idea, esta relación que acabamos de contar es muy, muy profunda. Lo que nos dice es que, primero que nada, con cuidado, si consideramos un proceso reversible, entonces el calor, ¿ok? Flujo de energía, el calor, flujo de energía, agitación. Lo que hace entonces el calor, y esta es la parte que no deben perderse vista, el calor genera, produce entropía. ¿Ok?
Y la entropía que produce se relaciona con el calor a través de esta relación que acabamos de contar, que simplemente está este factor, o si quieren verlo, hay gente que le gusta escribirlo así, más bien le gusta decir que el flujo de calor partido por la temperatura es la entonces fuente de entropía. Entonces, por primera vez logramos relacionar el calor y la generación de entropía. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Porque ahora voy a explicar el caso irreversible y es la segunda ley, en realidad es más general el caso irreversible, pero primero esta idea, si entendieron esta idea, lo otro va a estar bien. Entonces, ¿está bien? ¿Está claro? No sé si hay alguna duda hasta ahí, si no, ahora explico el caso irreversible. ¿Está claro para todo? Se entiende, perfecto. Pero entonces, no olvidar, cuando hay flujo de calor, el sistema entonces se desordena. Y esto hace una desgracia porque esto dice que, por ejemplo, no van a haber máquinas perpetuas. ¿Por qué? Porque parte del calor se transforma, o el calor mismo se transforma en desordenar el sistema y por lo tanto hace cosas que no son útiles, que no podemos usar en nuestra energía libre que les comenté antes. Entonces veamos ahora en general en general, los procesos son irreversibles. Y por lo tanto, eso quiere decir que el trabajo no es algo que dependa del estado inicial y final. Y por lo tanto, lo que ya habíamos dicho es que eso hacía que entonces en general hacía que el trabajo era mayor que la presión por el diferencial de trabajo era mayor que simplemente la presión por el diferencial. ¿Por qué? De volumen. Porque cuando comprimíamos algo o estirábamos algo, entonces había fricción y esa parte de la energía se perdía, si quieren verlo ahora, en agitación de los grados de libertad microscópico del sistema. Por lo tanto, hace que, volviendo a nuestra relación, si colocamos el du, entonces igual ahora dq, nuestra primera ley, que eso es correcto, no ha dejado de ser válida. Entonces, esta parte de acá, lo que va a hacer es que si uno la trata de comparar ahora con esta relación que acabamos de escribir, que es T por ds menos P por dB, luego concluimos que esta parte de acá es mayor. Es mayor que lo que está acá abajo, a eso me refiero, mayor a lo que está acá abajo. A la AP por dB. Y por lo tanto, pero si ambos forzosamente tienen que ser igual al mismo diferencial o variación de energía interna, entonces no me queda otra posibilidad de que el que está acá entonces sea menor. ¿Ok? Porque tengo que de alguna forma lograr que uno entonces sea mayor y el otro menor. Por lo tanto, esto me queda y esta es la segunda ley. Esto es lo que realmente llamamos la segunda ley de termodinámica y lo que va a proponer Boltzmann. Entonces nos va a decir que, o sea, perdón, Clausius, va a decir que dt por ds entonces es mayor que el dq diferencial que, no, que depende de cómo haga el trabajo. El otro era mayor, por lo tanto este es menor. Y en realidad lo que va a escribir Clausius, y esto es lo que llamamos la segunda ley de la termodinámica, nos dice que es mayor o igual, porque podría ser mayor o menor, podría ser mayor o igual, obviamente. Mayor o igual, entonces, y eso hace en general, nos va a decir que va a ser mayor o igual que el dq, entonces nos va a quedar mayor o igual que el dq no diferencial partido por dt. Esta es la segunda ley de termodinámica propuesta por Clausius. Esta realmente va a ser la gran ley que propuso Clausius a partir de los trabajos de Sarny-Carnot de motores. Él se da cuenta que hay una cantidad que fue según la entropía y que va a proponer como entonces esto es la segunda ley de la termodinámica. Vamos a ver que esto nos va a permitir calcular muchas cosas, pero esto en particular, ¿qué nos dice? Nos dice que cuando tenemos entonces un flujo, si quieren verlo así, hay flujo de calor, la entropía aumenta, ¿ok? Y va a ser proporcional, si quieren ver al flujo de calor, pero incluso puede ser mayor que solamente el flujo de calor. ¿Ok? El caso ideal es el caso irreversible y va a ser exactamente igual al flujo de calor, pero en general va a ser mayor que incluso el flujo de calor partido por la temperatura. Y eso, bueno, las razones de eso es que la entropía puede a veces crecer sin que haya flujo de calor. ¿Ok? Esa es la explicación profunda porque no solo es igual,
¿Ok? Va a ser, si hay calor, no hay duda, la entropía va a crecer porque es flujo de calor. Pero también podría ser, podría crecer la entropía sin que haya flujo de calor. Entonces, solo para explicar esta desigualdad, voy a simplemente mostrarles, digamos, un segundo. Acá voy a colocar el applet, entonces para que veamos a qué me refiero. Por ejemplo, en este caso de acá, espero que se vea ahí. Entonces, bien, se está viendo, supongo que lo están viendo. ¿Lo ven? O me confirman por ahí si lo ven, simplemente estar seguro que estamos viendo lo mismo. Si me pueden colocar si lo están viendo. ¿Se ve? Sí, gracias. Entonces, fíjense que aquí voy a colocar los dos sistemas. Uno tiene 160 partículas, otro tiene 100 partículas. La temperatura de ambos es exactamente la misma. Por lo tanto, si tengo un sistema que tiene temperatura de 300 grados Kelvin y otro que tiene 300 grados Kelvin y los coloco en contacto, no puede haber flujo de calor. No hay ningún calor que fluya de uno al otro. Sin embargo, la entropía sí va a crecer. ¿Ok? Y la entropía aquí va a crecer por desorden. Veamos cómo crece. O sea, en principio yo sé que las partículas celestes están acá, las partículas rojas están en el lado derecho, y por lo tanto sé, si alguien me pregunta a nivel de información dónde están las partículas rojas, al lado derecho. En este caso, obviamente, si tuvieran distinta energía, va a haber un flujo de calor y ahí también la entropía va a crecer por flujo de calor. Pero ahora vamos a ver que el sistema puede aumentar la entropía por una razón que llamamos de desorden o entrópica, que es que cuando yo elimino las paredes, aquí no hay flujo de calor, porque tiene igual temperatura, la energía cinética es la misma. Sin embargo, el sistema va a encontrar, la energía interna no va a cambiar, sin embargo, el número de microconfiguraciones va a crecer y por lo tanto el sistema va a aumentar la entropía. Por lo tanto, nos encontramos en este caso que les estoy diciendo que la entropía va a tener dos fuentes que la va a originar. Una va a ser que cada vez que haya flujo de calor, eso va a hacer que la entropía crezca y esa parte va a crecer, si quieren verlo así, como el dQ partido por dt, pero también la entropía puede crecer simplemente sin que no haya flujo de calor, solo por configuraciones. Es eso el punto que deben entender. Solo el hecho de que haya más configuraciones nos va a hacer que la entropía crezca. Así que va a tener dos orígenes la entropía y eso nos va a permitir hacer muchas cosas. O sea, por un lado, calor, cada vez que hay calor, la entropía crece, pero también puede crecer sin calor debido a que aumentan el número de configuraciones cuando, por ejemplo, en este caso hacemos lo que llamamos un proceso de mezclamiento. Entonces, esas son las dos cosas con las cuales va a crecer la entropía. Entonces, les quiero enfatizar que esta va a ser la segunda ley que propuso Clausius. La voy a explicar como le explicó Clausius. Clausius no hizo ninguno de los cálculos que le acabo de hacer, ni encontró esta relación fundamental. Al revés, a partir de esta relación y jugando con la primera ley de la termodinámica, uno puede encontrar esta relación o proponer esta relación fundamental que les acabo de escribir, y eso fue la evolución exacta con que ocurrió. Yo traté de derivárselas a partir de las probabilidades y del mundo microscópico, me parece un poco mejor, pero vamos a ver que esta relación nos va a permitir hacer cosas increíbles, nos va a permitir calcular la entropía de un gas ideal, la entropía de los gases, le vamos a sacar mucho más provecho la próxima clase, qué cosas podemos hacer ahora con esta segunda ley. Pero esencialmente ya tenemos toda la termodinámica que necesitamos básica, es la primera ley, que nos dice entonces conservación de energía, y la segunda ley nos dice que cuando hay flujo de calor, o cuando tengo dos sistemas en contacto, hay una cantidad física que siempre crece, que es la entropía, y que tiene esencialmente su origen en el flujo de calor. ¿Ok? Pero, como les acabo de mostrar, hay una parte que en esa desigualdad no se explica, que tiene que ver con la posibilidad de que, y eso tiene que ver con el mundo microscópico, crezca la desinformación del sistema. Y por eso tenemos esta desigualdad. De todas maneras, voy a volver a discutir esto con más calma y cómo podemos ahora sacarle provecho a las relaciones que ya hemos encontrado después de haber hecho un montón de cálculos. Estas dos o tres últimas clases han sido de muchos cálculos de probabilidades. Ese aspecto, bueno, creo que ha sido necesario. Es, creo, importante para entender un poco mejor las cosas, pero lo fundamental va a ser con estas relaciones que hemos encontrado, vamos a encontrar muchas cosas, digamos. De hecho, muchos libros de termodinámica no pasan por esta descripción de probabilidades, simplemente proponen estas leyes y sacan resultados, que es lo que nos vamos a buscar en las próximas clases. Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta de lo que les estoy comentando. No sé si está claro o algo que no quede claro, por tratar de responderlo, digamos. O estamos bien. No sé si tienen preguntas. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Solo simplemente para saber si está bien.
Ok, dice, ok, yo aún al menos. Ok, muy bien. Entonces, va por ahí alguien me respondió que está bien. Todo claro, muy bien. De todas maneras, traten de pensarlo, pero voy a rediscutir. Vean si con cuidado esta parte de la clase, pero por ahora, si quieren, uno podría incluso saltarse todo lo que les mostré, pero es la forma por lo menos más segura y confiable de por qué este resultado era correcto, pero vamos a sacar las conclusiones de él. Así que en las próximas clases se lo explicaré con el mayor cuidado qué cosas podemos sacar de ahí. Entonces nos estamos viendo el próximo martes, algo que no tengan dudas. De todas maneras, si tienen dudas, me pueden escribir. No tengo ningún problema y tratan de todas maneras de mirar la clase y entender, porque estas partes son sofisticadas, sobre todo como derivamos esa relación. No necesito que la vuelvan a derivar, pero me parece importante que entiendan que sí se puede sacar del mundo microscópico gracias al formalismo de Gibbs. Ok, entonces nos estamos viendo entonces la próxima semana. Tengan un buen fin de semana y cualquier cosa me preguntan. Entonces, que estén bien. Nos vemos prontamente. Chao, hasta luego. Chao, profe. Nos vemos.